¡Estamos listos para los Juegos Mundiales! Esta va a ser una cápsula de recap. Estamos aquí en China después de la competencia de Gabriel de los Juegos Mundiales en Chengdu. Y vamos a hacer un par de fragmentos sobre la experiencia que vivimos. Esta primera hablando más como de la parte deportiva de lo que fue la competencia, como meramente la comp, que está alrededor a ello. Y luego una a posterior en la que hablaremos de todo lo extra, de lo que fue el viaje y de lo que envuelve a los Juegos Mundiales, que ya les adelantamos que es una cosa completamente diferente a cualquier otra que hayamos vivido. Y eso que aquí el Guy y su servidor tenemos un montón de mundiales en, en nosotros. Entonces, hablando sobre la competencia, el Gaby venía nominado, me parece, sexto. Sí, sexto. Sexto, pero en los pronósticos de la racita lo ponían hasta, no, décimo, y eran 9. Siempre hasta el final. Siempre hasta el final. Pero bueno, llegamos aquí un par de días antes de la compe. 3 días antes de la compe. En teoría ya no tenía el Gaby ningún entrenamiento restante, pero fue un viaje larguísimo. Ya hablaremos después de eso. En resumen, creímos conveniente aventarnos una última sesión como solo para movernos un poquito. Eso fue como un día y medio antes de la compe, por así decirlo, ¿no? Y familiarizarnos con el ambiente, que también es bastante diferente porque no anticipábamos, no sabíamos que iba a ser un ambiente tan húmedo y sí está medio brutal en todos los sentidos. Así que bueno, hicimos esa última sesión y ya creo que llegamos un poquito más confiados de cara a la compe, hablando como ya de temas de pesaje y demás. Posterior al Nacional de Mazatlán, creo que ambos quedamos en el acuerdo que debíamos llegar más pesados a las siguientes compes. Eso hicimos en Alemania, obviamente nos fue mejor, pero tuvimos unos temas de calambres allá, entonces había que seguir tuneando de a poquito el tema de dar el peso, con Marquito obviamente de la mano, y en este caso llegamos aún más pesados que Alemania. Sí. Estábamos, bueno, también probablemente por el tema del viaje, ¿no? Pero bastante pesaditos andabas en. Estaba pesando 6.9. Más de 6'9", ¿no? No, o sea, saliendo de México me vine pesando 70. O sea, saliendo de Hermosillo, 70. Que es bastante, ¿no? Sí, llegando a Ciudad de México, en la mañana di 6.9 y medio. Luego fui a entrenar, luego empezó el viaje para acá. Y aquí llegaste pasadito 6'9". Sí, pasadito de los 6.9. O sea, 2 días antes andaba 6'9". Y pues esos 3 kilos, en teoría, iban a ser sencillos, porque ya hemos tenido experiencias en las que se bajan más de un par de kilos el día previo sin hacer prácticamente nada, ¿no? O sea, de que escupiendo y con el ayuno y se acabó. Sí. Pero en esta ocasión fue un poquito más difícil. El día previo a la compra estábamos pues turisteando y demás. Llegamos en la tardecita, ya aquí al hotel a ver el peso y Andaba en 6, 8, 7. A todo esto, pues estuve haciendo 2 días de Godcut. Pues que era nomás prote, gomitas y almendras. Entonces eso me posicionó en 6, 8, 500 creo que era, ¿no? Lo que te dije de que estoy muy pesado. Sí. Y ya después de eso me puse a escupir como 1 hora y media y llené dos. Más. Sí, o sea, estoy escupiendo bastante tiempo. Y yo me mido. Sí, Armando se durmió. Yo llené un vaso de como 450. Luego descansé un rato, que te dije. Y luego volví a llenar el mismo vaso. Bueno, casi lleno porque nos fuimos a que yo lo viera cenar. Entonces me voy al cuarto, llego y le digo, Armando, ¿sabes qué? Peso 6'8 todavía. Sí. Sí, o sea, estaba como en Sí. 6'8", 200. Sí, y ya en ese punto, pues ya era muy tarde como para pensar en seguir escupiendo hasta el fin del mundo, ¿no? Sí. Entonces sabíamos que teníamos que implementar otra estrategia. Aquí el tema es que realmente Gaby nunca había usado otra estrategia. O sea, por más que yo ha habido ocasiones que le sugiero una cosa u otra,
pues nunca le había tocado, no había tenido la necesidad de implementar otra estrategia, pero en este caso ya era un no negociable realmente. Marquito nos sugirió hacer baños calientes. No teníamos aquí a disposición, en teoría, sauna, ya luego vimos que sí, pero bueno, no sabíamos. Así que tocaban baños calientes. Los tuneamos un poquito lo que dijo Marquito, y en total hiciste Uno de 10 minutos, con 10 minutos tapados, o sea, 20. Y uno de de la 5 mitad. minutos, con 10 minutos tapados. Ya. Entonces solo fueron realmente dos sesiones dos rondas de baño, una de 10 y una de 5. Entonces no fue mucho y afortunadamente reaccionó muy bien. Que también es un poquito azaroso, ¿no? O sea, hay veces que Sí. te metes y por alguna razón no sudas, no bajas. Aquí probablemente como que el ambiente da pie a sudar. O sea, por más que tú no sudes. Normalmente yo no sudo en ambientes secos. Por ejemplo, en Exactamente. Sonora yo no sudo. Pero como aquí el ambiente está muy húmedo, aquí sí sudé. Sí, y sudó bastante. O sea, realmente en ese par de rondas sí te aventaste que como kilo y medio de bajada, kilo Sí, 200. como 1,3 kilos, pero pues mientras estaba sudando también estaba escupiendo. Entonces Exacto. era como que entre Sí. las dos cosas. Sí, y ya, pues bueno, al día siguiente amanecimos más o menos en el peso. Sí. Ya no tuvimos que meternos a un último baño ni nada. Y bueno, el pesaje realmente, pues ya a partir de ese punto desde que saliste del primer baño ya parecía que todo estaba como alineado, ¿no? Sí. Entonces nos despreocupamos porque estábamos un poquito, pues ocupados, más que preocupados, ¿no? Sí. Eh, y ya llegamos al pesaje oficial en En 6,5 con 87. 6587. Eh, que eso, pues bueno, o sea, en este caso no es tan relevante porque es una competencia que se evaluaba por Hele Points, entonces no había como que empate o desempate de peso corporal y demás. Entonces solo era un factor a tomar en cuenta, pero no era como una carta a jugar, por así decirlo. Eh, Teníamos varios contendientes directos, porque creo que se tenía más o menos claro que probablemente entre Joe Jordan y Kyoto. Kiyota se iban a pelear el primer lugar. También probablemente podía entrar ahí Jonathan García en la pelea, pero bueno, creo que era más probable que entraran ellos dos. Sí. Eh, pero bueno, al final sabemos que en las competencias pasa de todo. Entonces, de cara a la compe, ¿cómo te sentías tú en términos del entrenamiento y también como la conexión entre competencias, ¿no? De que venimos hace un par de meses en competir en Alemania, entonces a ver. Pues de cara a la compe de Alemania, pues venía bien cansado, porque el viaje estuvo súper largo, fue difícil llegar al lugar y sobre todo venía ya también del Nacional, que también fue una competencia pues bastante dura, porque tenía que dar un total para asegurar clasificar al prime time del Mundial. Sí. Entonces ya era mi segunda competencia con el Mundial, pues literal que me exigía, ¿no? Y el mundial pues fue diferente porque el estar peleando el tercero o algún lugar en el podio demanda mucho, ¿sí? Entonces, tanto a nivel físico como emocional y, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Porque es difícil estar ahí, o sea, y sientes realmente el peso de cada uno de tus levantamientos, o sea, tanto para mí como atleta como para Armando, que es mi coach, porque pues las decisiones de él tienen que ser como más exactas y pues yo tengo Mm. que realmente confiar totalmente en su trabajo y regresar de eso fue cansadísimo. Entonces el primer bloque de entrenamiento que hicimos después del mundial literal fue solamente para intentar corregir algunas cosas y disipar el cansancio del mundial. Sí que eso es importante porque en el Mundial, si bien afortunadamente se obtuvo el resultado esperado, o pues el mejor escenario posible, Ujú. aún así pues nos dimos cuenta de varios temas que había que abordar inmediatamente porque sabíamos, o sea, saliendo de Alemania no teníamos la certeza de venir a China. No lo sabíamos porque estábamos colocados como reserva, pero sabíamos que era una posibilidad con una cierta probabilidad, ¿no? Porque había un par de personas que estaban medio lesionadas, que estaban como titulares, etcétera. Entonces yo le dije a Gaby, hay que prepararnos como si fuéramos sí o sí. Que obviamente para mí es fácil decirlo, para él quizá no tanto el abordarlo psicológicamente, porque pues venía de una compa muy, muy compleja. Pero pues nos metimos directo sabiendo que había cosas que corregir. Entonces realmente gran parte de esta pues mini preparación, porque fueron que 8 semanas,
Sí. algo así, que para los que no lo saben, pues no da pie realmente a... Sí, mis bloques normalmente son 5 semanas, entonces tuvimos que hacer un bloque de 4 con otro de 4 que ya pues no llegábamos a hacer las 2 semanas que la quinta y el Sí, taper. sí. Sí. Ajá, o sea, realmente fueron mini bloques. Ujú. Y el primer mini bloque fue 100% como entre recuperación y correctivo. Entonces, así como que construcción ni siquiera hubo. Por lo que no esperábamos como tal llegar como mucho más fuertes, Sí. pero esperábamos llegar con menos latencia a fallar en las cosas que vimos carentes en el mundial y en preparaciones previas. Am, entonces, esta prep, si no me equivoco, realmente tiraste menos kilos en todo, en entrenamiento, que la prep, que Sí, las últimas dos preps, realmente. sí, o sea, realmente yo traté de que mi cuerpo me fuera dando las indicaciones de hasta dónde empujar, ¿no? Porque dije, o sea, menos fuerte no me voy a poner, mucho que construir no va a ser y a veces empujar demasiado las cosas hace que vuelva a tener patrones, pues, que no quiero tener ahorita porque los estoy tratando de corregir. Entonces me enfoqué más en pesos que me permitiera expresar bien la fuerza y que permitiera que yo corrigiera lo que estamos tratando de trabajar. Sí que fue un poco un tema, porque como dice Gaby, realmente cuando quieres corregir algo, pues el peso es algo que te puede facilitar la tarea o directamente volverla imposible. Porque si hubiera querido estar él empujando los top sets durísimo y el trabajo de backgrounds muy pesado, pues meter ahí un trabajo correctivo, pues como que no tiene cabida, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, si le das pie con la carga absoluta, quizá no tan elevada y demás, hasta en sets pesados se puede seguir trabajando las correcciones, ¿no? Pero eso nos llevó a realmente estar moviendo kilos, entre comillas, bajos. Sí, Bajos, que en este caso ya tenemos mucha experiencia, entonces no era algo como preocupante, pero pues sí que nos dejaba un poco pues a la expectativa, ¿no? De cómo se iba a sentir él el día de la competencia, ya que no venimos de explosiones tan pesadas y que tampoco sabíamos tan bien cómo se comportaban los cambios técnicos en pesos más elevados, ujú, porque no los hicimos, básicamente, ¿no? Entonces era como un poco suponer cosas. Obviamente no es algo que quisiéramos de que era un evento tan importante, que ya platicaremos, pero pues ahora nos damos cuenta que es probablemente lo más importante que se puede vivir. Eh, pero pues así lo tuvimos que jugar en resumen. Y pues ya llegamos a la compe, peso eso, el 65-87. Y platícanos cómo te sentías empezando a calentar. pues al principio, antes de empezar a comer otra vez, me sentía cansado. Sí, quizás fue por la cantidad de peso que perdí, que pues obviamente procuré pues estar más concentrado en rehidratarme, en hacer pues, un poquito de movilidad para empezar pues, a calentar ya con la barra y el peso. Y pues a la hora de empezar a calentar, pues todo se sentía súper bien. O sea, incluso me sentía mucho mejor que lo que me sentía en Alemania. Y eso que tuve Sí. que cortar más peso, ¿no? Entonces, lo único malo es que me sentía muy inflamado por la cantidad de líquido que había consumido, porque en este caso, pues, ya había consumido casi 3 litros de líquido entre los electrolit, el agua, el jugo y aparte había comido. Entonces sí me sentía un poquito inflamado, pero la barra y los pesos se estaban moviendo súper bien y yo me sentía súper fuerte, no me dolía nada, todas las molestias que según yo tenía, pues, o sea, desaparecieron. O sea, simplemente me concentré en hacer las cosas. Que probablemente se reflejó que fue una buena idea la última administración que hicimos. Sí, porque regresamos bien Llegamos. tiesos. O sea, llegamos bien tiesos aquí a China del vuelo y Armando pues quiso entrenar y yo dije, yo no voy a entrenar porque ya no tengo sesiones y a Sí. última hora dije, no, o sea, me Sí, puse le repetí como 6 veces de que le vas a dar y él no, ya no tengo sesiones. Y yo, pero pues sí, dale. Y él no, ya no me toca. Y al pues final, pues sí le dimos. ya no me tocaba, pero pues o sea, empecé a hacer un poquito de movilidad ahí porque me dijo, mínimo haz movilidad Sí, y me sentía súper tieso y le dije, sabes que sí le voy a dar. sí. Estuvo muy cansado el vuelo porque fueron muchas horas. Entonces ya calentando, abrimos, fueron 2:10 de sentadilla, Sí, que fue el mismo opener del mundial. de Alemania. Yo viéndolo calentar, lo veía claramente mejor que las últimas dos competencias, o sea, pero sin lugar a dudas.
en Mazatlán se estaba moviendo horrible. Sí. Y en Alemania se estaba moviendo como más dubitativo, diría yo. Y aquí se estaba viendo pues como más fuerte, más sólido, además también con yo pues obviamente veo sus expresiones faciales como constantemente para intentar imaginar qué están pensando, porque pues en ese momento como que no hay mucho pie para hablar de que hoy que si lo sentiste bien, porque como que puede empezar a jugarte en la cabeza, ¿no? Y yo veía como expresiones de Sí, aprobación, por así decirlo. sí, yo me sentí asombrado porque yo sí que, o sea, no está pesando nada, todo se está moviendo fácil, estoy pudiendo empujar, o sea, no tengo ni una molestia, o sea, y yo estaba hasta asombrado y le decía a Sí. Armando es que me siento muy bien. Sí. Y obviamente para este punto de la carrera pues de cualquier atleta de nivel de Gabriel, sentirte bien no es algo como tan común. Sí, No es algo que pase demasiado, Sí. mucho menos en una competencia. y ¿Estás de mucho acuerdo? menos después de haber tenido varias competencias seguidas. Exacto, sí, es algo que no se espera demasiado. O sea, es como que medio descartable, pero pues ahí estábamos. Entonces abre 2:10, se mueve muy bien y Sí. todo estuvo muy correcto. Y subimos a 2:22, que fue el salto agresivo, el salto grande, Sí. por así decirlo, que a priori debería haber salido muy sencillo. Realmente sale sencillo, pero pues aquí mi compadre recortó, que es algo que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Quién sabe qué número sea. Esperemos que sea la última. Esperemos que sea la última. Sí. Pero sí recortó. Yo ahí en el momento, la verdad es que no la vi muy diferente. Pero ya luego en la realidad es que sí estaba recortona. Y se la dan mala. El jurado inmediatamente me regresa de que ni me diga nada porque, pues, mala. Ok. Como contexto así rápido, paréntesis, para mí como entrenador estaba muy complicada la competencia en términos como del handling, porque de la zona donde yo estaba con el atleta hacia dar la mesa de control del intento, no sé, había como 100 metros, o sea, Más o menos como 100 metros. estaba muy lejos, entonces yo pensaba de que es que no voy a llegar, porque obviamente tenemos 1 minuto para dar el intento, y según yo no había ninguna consideración extraordinaria por la lejanía, entonces pues era de que sprintear, o sea, ahí estaba yo, literalmente echándome un sprint después de debatir 3 segundos con el gallo, porque yo sentía que se me iba el tiempo, Sí. y obviamente, o sea, se te va el tiempo y no te lo perdona ni Dios, entonces no me iba a arriesgar a eso. Así que tuvimos que decidir muy rápido qué hacer para el tercero. Decidimos ir por un par de kilos más porque eran números seguros en términos de fuerza, pero era algo eh, pues que a la vez nos ayudaba. O sea, porque claro, pudimos haber repetido el peso, pero nos sabía demasiado poco para intentar algo en la competencia, ¿no? Y obviamente pues estamos aquí pues para jugar, ¿no? O sea, no necesariamente para hacer locuras, pero pues sí para darnos una oportunidad cuando menos. A la vez también pudimos haber saltado grande de vuelta, ¿no? O sea, a 27, a 30, pero pues viendo la situación, viendo que recortó, muchas veces por algo se recorta, ¿no? Entonces, por lo que sea, ¿no? Sensaciones, por algún tipo de inestabilidad inesperada, por mil cosas. Entonces, cuando pasa algo así, generalmente arriesgar, pues, no es la mejor de las ideas. Sí. Entonces, fuimos por algo que yo le decía a Gaby, esto no importa que te apachurres, que pase lo que pase en el fondo, puedes empujar, puedes subir. Entonces esa fue la tirada, poner un peso que yo estuviese 100% seguro, que no importaba la situación, podía terminar de subir, pero con el que se animara a bajar. Entonces yo realmente antes de su tercero le dije, no me importa qué pase en la subida, porque yo sé que vas a subir, solo asegúrate de bajar. Fin. Fin. Obviamente, indicaciones extra pertinentes al momento, pero esa fue en resumen la situación. Clava el tercero. ¿Fueron 3 blancas? No, fueron 2 blancas, ¿verdad? Sí, 2 blancas. Íbamos ya. Yo, cuando salió de Gaby de la tarima, yo iba en el tercer misterio del Lo Rosario. gracioso es que ya sé que cuando el central me da roja y los laterales me las dan blancas, Sí, casi siempre se la van a dar buena. va a ser bueno. Va a ser buena porque el jurado lo revisa lateralmente en las repeticiones, pero aquí no había repetición. Ajá. Entonces yo tenía un poco de miedo porque el jurado está de frente también. Okay. Así que yo sí tenía miedo, pero sí en situación normal en donde lo revisan con repetición, la repetición casi siempre es lateral y lateralmente pues se veía buena.
la sentadilla del Gaby de repente no se ve buena de frente porque se inclina mucho. Entonces como que su torso esconde su cadera y parece que no baja, en resumen. Pero bueno, nos quedamos con 2.25, lo cual nos dejaba un poquito retirados, la verdad. Pero en este caso, una de las competencias directas que fue García falló su segundo y tercero, Sí. lo cual lo dejaba él, pues, obviamente, mucho más alejado de lo que esperaba. Kiyota rescató un último intento, sabrá Dios cómo, la verdad. Joe Jordan se está viendo muy sólido, muy sólido. Creo que desde la sentadilla se vio que, pues, por dónde iba a ir la competencia, la verdad. ¿Y quién me falta? Y Clifton también tuvo un último sentadilla muy buena, o sea, muy peleada, exacto, todo. Y pues de modo, ahí estamos. Pasamos al bench. En bench, yo creo que calentando fue el movimiento que menos confianza me dio viéndote calentar. Ha hecho algunos cambios recientes el Gaby, entonces ya tiene un par de competencias que no me gusta cómo se le ve el bench, pero pues ahí estábamos, ¿no? Entonces solo era como de lo que se tiene, intentar hacerlo lo mejor posible y listo. Pero eso nos llevó recuerdo que él me decía que no se sentía mal, pero un primer intento bastante chafón. Sí. Bastante chafón, eran 6.5, que 6.5 es un peso que le había tirado un billón de veces para este momento. Entonces, que se moviese así, sí fue... Te deja pensando un poco. Le puse el salto esperado, que eran a los 70. Saltamos a 70 y ahora sí tocaba hacer indicaciones. Porque yo, por como vi el primero, los 70 los veía hasta riesgosos. O sea, riesgosos no de que salieran feos, riesgosos de fallar. No, sí, no, es que Gabriel se vio horrible. Gabriel No me clavé bien. se vio horrible. Se vio lento, se vio inestable, se vio feo. No te preocupes. Feo. Sale. Ok, entonces de cara al segundo metimos indicaciones, metimos unas correcciones y salimos un segundo intento de 170. La verdad, muy mejoradito. Muy mejoradito porque eran 5 kilos más. Se movió similar en velocidad, pero como con más coherencia técnica, con más empuje inicial en la salida del pecho, un poquito más de estabilidad en la pausa también. Entonces, mejor. Y eso que andaban duros con las pausas. Fueron pausas larguitas, pero fueron holds menos largos que en Alemania. Eso también fue una aliviane, porque acá mi compadre estaba bailando la Macarena en cada hold y yo dije, no, si me lo dejan ahí, ya fue. No, pero pues también ayudó el hecho de cómo cambió todo el cero. Sí, hicimos ajustes de Alemania para acá en el setup y ya todo más corto, mejor. Pero como se volvió muy bien, era la decisión entre 7.2 y 7.5. Lo consultamos y pues dijimos, igual, aquí para jugar vamos 7.5, que además no era algo descabellado tampoco, ¿no? O sea, no era como que nos estuviéramos jugando la vida, era algo que se veía posible, difícil, pero posible. Pasamos un tercer intento, la verdad, muy bien ejecutado porque para mí fue el mejor ejecución de los tres movimientos, obviamente el más pesado y también el de pausa más larga y aún así se logró luchar, estuvo difícil, pero estuvo muy sólido, no dejó duda de nada y pues eso es lo que quieres ver de un tercer intento. Ya con ese bench, que fue el tercer mejor bench del evento, quedábamos mejor posicionados y ya pasamos al peso muerto y creo que ya Gaby sintiéndose un poquito mejor, ¿no? Sí, no, ya estaba más desinflamado porque pero lo que no saben es que en el squat tuvimos problemas para mantener la posición del tronco. Sí, pues sí, ya tengo problemas con eso, antes de que Armando me diga algo. Pues de lo inflamado que estaba por haber tomado tanto líquido, que ya eso ya lo comentamos y ya lo comentamos con Marquitos para tomar estrategias para que eso no esté pasando. No podía mantener la posición porque no sentía bien el cinto. Entonces, pues eso entre otros detalles, ¿no? Entonces, pero ya me sentía muy bien para el dead. O sea, ya, todo al 100. Sí, y en el DED intentamos usar una estrategia diferente a otros eventos en términos del manejo de los intentos, porque aquí sabíamos que pues realmente al no haber un tema como de comparar totales y de estrategias y demás, lo más importante era el peso final, o sea, el peso del tercer intento, sin importar demasiado lo que pasara en los dos previos. Así que decidimos hacer saltos más grandes. Abrimos considerablemente más ligero que en Alemania. Sí.
Sí. que fueron 12 kilos menos que en Alemania. Sí, en Alemania abrimos 272. 262, 12 kilos menos, que es, pues es bastante. Sí. Eso también nos modifica un poco los calentamientos. Por ahí un calentamiento final medio horrendo, medio horripilante, que de hecho lo hice que lo retomara porque Sí. yo tenía miedo. Es que en la tarima había un hoyo y luego también la barra Leico está un poquito más extraña. Que ustedes dirán, no, pues todas las barras son iguales, pero no es cierto. No es Bueno, cierto, se los digo yo. está bien. Ya lo retomó mejor y Ah, pasamos a un primer intento. Eh, Ay, compadre, ya eran 2 eventos que se les olvida el talco. sí. Y ahí me manda. O sea, obviamente, de que, "Ey, ya conseguiste el talco". Y yo, de que no, y que no tenemos, güey. ¿No vas a conseguir? Y yo, no, pues ya sí. Es que no uso talco, pues. Y luego, Si he tirado 290 sin y talco, luego, pues no traigo. por eso, pero ¿por qué me mandaste a pedir talco, pues? Pues porque tú estabas muy insistente. Yo, no, no. Y yo, pues bueno, pide talco. Pues, No es cierto. ya que insistes, lo Ya mandé que- a pedir talco. Ya que hiciste, lo mandé a pedir. No, ok. Ya le conseguimos talco al niño. Luego lo perdió. James. No sé qué pasó. Y ya le pedimos el talco a la misma persona de Alemania. Sí. Gran amigo James, Gracias. te queremos. Y primer intento se movió muy bien. Muy rápido, muy rápido. Estábamos con un público de más o menos como unas 5,000 personas y escuchó el wow. Como los monitos de Wii Sports, algo Yo así. nomás volteé a ver la barra y no sabía ni dónde estaba parado. Sí, hasta ese wow me di cuenta del público, porque sí fue como algo de... Se emocionó la raza. Y ya, pues inmediatamente sabía salto grande, el mayor posible, que el plan era algo así como 60, 80, 300. Así que le puse el 80, obviamente a expensas de lo que hicieran los demás, y pues íbamos a jugar lo que fuese necesario. Entonces, para ese momento, yendo hacia el segundo, poniendo el 280 de segundo, el Gaby ya se colocaba directamente ahí en la Sí. pelea. Creo que estaba un par de kilos digamos, en la extrapolación hacia los geles, por debajo de los de García y de Clifton. Pero yo sabía que todavía nos quedaba rango en el peso muerto. Entonces pasa su segundo, después de que García hiciera su primero y que yo ya tuviese claro que no había mucho más de un 265 probablemente. Pero él por estrategia terminó subiendo más. Entonces pues yo ya más o menos imaginaba que iba a suceder. Eh, Pasa Gaby antes de Clifton, obviamente, y tira los mejores 280 de su vida. O sea, sí, Sí. estuvo brutal, estuvo brutal. No sé si alguien, o sea, si la cámara me grabó en ese momento, pero yo pocas veces tengo como reacciones a los levantamientos, pero sí fue de que, a la madre. O sea, nada más nos volteamos a ver así de que, Sí. y ya. De No, hecho, es que creo que ni siquiera abrimos la boca, ¿no? O sea, Sí. nada más yo me fui corriendo porque yo ya sabía qué número era conveniente, que pusimos a modo entre placeholder, y pues al final también no era por qué no intentarlo por la fuerza con la que se vio 305, que eso nos colocaba con 110 y medio más o menos geles, que cubría la posibilidad de Clifton tirar hasta 320. Entonces pues era el número, ¿no? Ya eso era suponiendo que García clavaba y aunque Clifton clavara. Así que puse eso. Luego pasa García a su tercero, falla. Sí. Y le preguntó a Gaby, vamos a bajar, ¿sí? Y la pregunta pues era, ¿a cuánto? ¿A cuánto bajar? Porque obviamente teníamos que superar a García, que era el mínimo, pero también teníamos que buscar empujar a Clifton a un peso muerto que fallase. Entonces, en función de lo que yo vi en el segundo de Clifton, honestamente no creí que tuviese más de 315, ni siquiera 312 probablemente. Así que le puse un número que lo obligaba a tirar 315, que yo creí que no traía, que fue 297. Y ya con eso vamos hacia el tercer intento y platícanos qué pasaba en tu cabeza de segundo a tercero. Pues para empezar, el segundo salió súper fácil.
O sea, yo lo sentí súper bien, o sea, llegué a la barra. ¿Estás de acuerdo que ahí se notó la diferencia de las cosas técnicas? Sí, sí, o sea, es ese levantamiento donde puedo expresar exactamente todo lo que habíamos estado trabajando en el bloque y dije, a la madre, o sea, salió como nunca. Yo no sentí ni el, es más, con decirles que lo sentí más fácil que los 260. Es que sí se vio muy brutal, muy Sí, brutal. entonces, o sea, ahí, cuando yo me siento así, yo nomás llego con Armando y le digo, pues, tú ponle lo que tú quieras. O sea, yo nomás lo voy a levantar. O sea, esta vez no pasó, no se lo dije, pero pues eso pasó por mi mente. Sí, porque pues la verdad yo estaba disfrutando mucho el evento porque, o sea, tenía mucha calidad, empecé a escuchar a la gente gritar porque en el 280 toda la gente gritó Sí, ahora sí. y yo así de que, ¿qué pasó? Pues, o sea, se vio muy bien el Sí. levantamiento. Entonces, para los 297 y medio, sí me sentí medio extraño al colocarme en la barra para empezar desde el principio. O sea, pero estabas nervioso. Porque, o sea, como paréntesis muy rápido, he tenido con Gabriel no sé ya cuántas competencias. Muchas. Sí. Muchas compes. De hecho, estábamos hablando el otro día que en noviembre de este año tenemos 5 años entrenando juntos. Entonces, muchas competencias, muchos eventos importantes. Y casi siempre es una persona muy serena. O sea, serena para bien y para mal. O sea, nunca lo ves como ni emocionado, ni tampoco muy agüitado. A veces quizá pensativo, pero pues poco más, ¿no? Preocupado en ocasiones. Pero se me hizo muy chistoso. Por lo menos a mí, como alguien que está cerca, pero pues al final no soy tú, no, o sea, no sé qué piensa Ujú. realmente. Que Gaby estaba en su momento más esquizofrénico interactuando con la cámara, mandando besos. Yo no sabía qué estaba pasando. Obviamente, pues, sí lo sentía, pues, qué bueno. Yo no iba a meterme ahí, pero para mí era muy extraño ver. Yo no sabía si era una forma de expresar sus nervios, si estaba muy divertido. A mí se me dio ternura, la verdad. La No, verdad, yo estaba bien a gusto y estaba divirtiendo un chorro porque todo estaba saliendo muy bien. sí. Ah, sí, bueno, diferente hubiera sido que, Digo, que se moviese sí, madreadón. Porque, sí, por ejemplo, en Alemania hizo su primero y todos de que... sí, A la madre. ¿Y qué va a pasar? Sí, pero sí. yo lo veía muy feliz. Pero entonces, de cara a ese último, era sensación de No, sí me puse nervioso porque nervioso. ya empecé como que la parte de que cuando hay un último levantamiento, por ejemplo en el DED, lo mismo que pasó en el Nacional es de, a ver, concéntrate. ¿Sí? O sea, ya que pase todo lo que tenga que pasar después del levantamiento, pues festejas todo lo que quieras. Pero sí, sí me puse un poquito nervioso porque pues, realmente estaba empujando para ganar una medalla. Sí. Pero también me relajé un poco porque mi segundo levantamiento, porque dije yo, pues es que los 280 ni te pesaron. O sea, y salieron como nunca. Y luego me mandaron el video y yo ya vi el video y dije, no, es que yo pensé que Armando le había puesto 300 porque me dijo, vamos a bajarle. Entonces, no teníamos tiempo de discutir, entonces él fue y le bajó y le puso lo que él necesitaba y yo normalmente pues no me pongo a ver la tabla de con cuánto le voy a dar. Simplemente me siento, me preparo, me visualizo, o sea, porque yo sí me visualizo haciendo el movimiento antes de pasar porque es un movimiento de mucha importancia. Y pues digo, pues o sea, lo que le ponga. Yo pensé que le había puesto 300, o sea, realmente no sabía Yo cuánto le realmente había para. escrito 300. O sea, Sí. tenía 300 escrito en el papelito y llegué a la mesa con 300 en la mano. ¿Qué te Y, pasa? y me puse a pensar, me salió un mito de la cabeza y tuve que darle muchas vueltas otra vez ahí enfrente de la mesa. Los chavos ahí de mesa estaban desesperadillo ya porque pues ahí duré como 3 minutos para enfrente de ellos. Y al final lo bajé a 297 porque era un número, o sea, tenía que buscar un número que tuviese más certeza que otra cosa de que Gabriel iba a clavar. Eh, y obviamente yo puedo suponer una cosa u otra de Krypton, pero de lo que tengo que estar más seguro de lo que hace el mío. Entonces, pues le bajé a 297, pasa a su tercero y pues realmente fue nulo por un descenso. Yo lo vi del lado justamente donde no sucedió el descenso, entonces para mí fue como un poquito más difuso todavía, y aún así lo percibí ligeramente. Y pues duro, duro porque obviamente me acerqué al jurado, pero pues nada. Creo
creo que sí era más o menos claro el descenso. Eh, pero yo la verdad viendo ese levantamiento varias veces estoy seguro que pues que estaba ahí. O Sí. sea, creo que fue un momento, no quiero decir desconcentración, porque pues no creo que no haya estado concentrado, pero Ujú. pues sabes, entre el nervio, Sí. la Lo que sí presión, noté el yo, peso, ajá, obviamente. lo que sí noté yo cuando llegué a la barra es que, para empezar, estaba chueca, ¿sí? Entonces, me tuve que acomodar de una cierta forma y medio la alcancé a empujar un poco hacia mí. Y de un lado quedó como un poquito más disparejo, pero pues, o sea, nada relativo. Pero también la barra Leico ya con más peso sí me jugó en contra porque me quedó un poquito enfrente de la barra. ¿Qué dices tú? Pues bueno, o sea, yo me sentía tan fuerte que dije, eso no va a ocasionar ningún problema. Lo que pasó aquí es que me quedó enfrente, entonces yo al terminar de extender, porque pues los dos lo vimos, subí súper rápido porque, o sea, con los nuevos cambios que hicimos al DED, o sea, despegar la barra no me estaba costando absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, cuando queda un poquito enfrente de la barra, se me acalambra la pantorrilla y o sea, por inercia desbloquea la rodilla y baja de un lado. Entonces eso fue lo que pasó, pero pues yo ya estaba casi de que para terminar de extender Sí. la cadera y ya llegar arriba. Pero realmente terminaste de extender, ¿no? O Sí, sea, subiste, solo que pues hubo ese momento como de desconexión ligero de la pierna derecha y pues ahí nos costó el descenso. Pero pues estoy seguro que el peso era sí, ese, ¿no? Es más, si me preguntan, estoy seguro que volviéndolo a hacer lo hubiese clavado bien y probablemente más kilos. Se sí, dijo que entraban cuando menos los 300 y es más, ni siquiera descarto el número inicial de 305. sí, O sea, pueden pasar mil cosas en una ejecución así de apretada, ¿no? De que sí. una cosita técnica te hace o que sea nulo, que sea válido. No levantarlo o fallarlo, porque lo levantó, pero en este caso fue nulo por una technicalidad, pues, pequeñita. O sea, ni siquiera fue un hitching Y así. fíjate que yo llegué a o sea, antes, cuando no estaba en este punto, en este panorama, decía, oye, pues, ¿qué los vatos estos fallan a veces sus terceros de peso muerto? eh, O sea, si son muy técnicos, si son muy buenos, pero ya me di cuenta que la presión de estar en esos tres lugares es demasiado alta. Entonces, muchas veces hay que mantener mucho la cabeza fría y concentrarte demasiado. Y quieras o no, nosotros, si les pasa a ellos que tienen mucho tiempo dentro de ese ranking y nosotros literalmente estamos, pues es nuestra segunda competencia de alto nivel, donde nos estamos pegando, pues ya, sí, que también es diferente ir a un evento de alto nivel para mejorar tu versión y otra ujú, cosa es ir a ese mismo evento buscando un cierto lugar, ¿no? Un cierto sí, placing. O sea, no sabe igual. Si hubiéramos buscado quedar en un buen octavo lugar, pues la presión se hubiera percibido distinta a lo que fue el ser nominado de los últimos, pero estar apuntándole a meterte al podio. O sea, es algo... sí, porque o- es muy diferente, ¿no? como dijiste tú, pues o sea, fácil pudimos haber quedado en cuarto. Ah, sí, claro, 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 Sí, claro. pero pues aquí el chiste es que venimos a jugar por todo, entonces eso ya tiene mucha importancia a la hora de hacer un movimiento y mete más presión, pues por lo menos tanto Armando para tomar las decisiones como mías para ejecutar el movimiento. Y dices, pues, o sea, es algo que has hecho mil veces, pero pues Sí, algo puede pasar, o sea, pues en este caso fue eso, o sea, se me hace muy raro porque, o sea, pues en toda la competencia no había tenido ningún problema ni de calambres, ni de sí, nada, o sea, y mucho menos para cuando llegamos al LED yo ya estaba súper hidratado, entonces yo lo asocio más que fue a un mal sí. posicionamiento y eso dejó la barra en una mala posición que pues obviamente me forzó a una posición en la cual mis Sí, pantorrillas dijeron, oye, no puedo. sí, un ligero desbalance. Sí, Pero bueno, ya después de eso, de cualquier manera, Clifton clavó un 318 bárbaro, o sea, brutal, que nos hubiera dejado fuera aún con los 297. Él lo tiró para intentar el récord del mundo, lo clavó increíble, la verdad. Felicidades, estuvo muy loco. Y pues ya, al final quedamos quintos, pero pues un quinto que sabe a otra cosa, ¿no? O sí, sea, eh, y pues yo creo que para nosotros por lo menos la conclusión fue
que no imaginábamos muchas cosas de esta situación, la verdad. Pero también, sobre todo, no imaginábamos poder estar tan cerca de pelear de manera real. Porque, honestamente, hasta propiamente el día del evento, yendo hacia el evento, pues yo no tenía mucha expectativa. O sea, yo sabía que íbamos a intentar hacer lo mejor de nosotros, Sí. que en dado caso de jugar, íbamos a jugar, pero cómo se iba a ver eso en la realidad, pues no tenía ni idea. Sí, Y no, ya estando ahí, pues entre que alguien se puede equivocar, tú puedes tener un buen día, eso es lo que te indica que ya estás en un cierto nivel. Cuando en ciertos escenarios eres parte de la conversación, pues ya no eres alguien descartable, simplemente, ¿no? Entonces, ya después de la compa estábamos hablando y pues en eso nos quedamos, que estamos probablemente más cerca de lo que esperábamos, porque había competencia fuerte, estaban varios de los contendientes, sobre todo en este caso ya sin Kiel en la ecuación. Eh, y también, pues creo que salimos con las cosas aún más claras de qué tenemos que seguir mejorando. Eh, y creo que eso tiene mucho valor, o sea, porque más allá de la oportunidad de hacer algo pues histórico y demás, también hasta en escenarios como estos podemos seguir aprendiendo. Y, y pues obviamente no tengan la menor duda que es algo en lo que ya nos estamos ocupando, o sea, y es algo am, que pues solo puedes vivir estando en escenarios como estos, ¿no? O sea, quizá este mismo día de fuerza en un nacional hubiera puesto un total loquísimo, ¿no? sí, yo creo que Pero sí. no es lo mismo este mismo punto de fuerza allá que aquí. Sí, es muy complicado los eventos internacionales para nosotros que somos mexicanos porque te avientas un viaje súper largo, Sí, con muchas horas de diferencia de donde vives. O sea, sí, sí, por muchas cosas, pero pues sí, creo que esa fue como la reflexión que hicimos y ya estábamos al par de días entrenando de vuelta, haciendo modificaciones y si bien de Alemania para acá, yo la verdad estoy súper conforme y contento con los cambios que hicimos, porque además creo que se vieron reflejados de manera muy directa en la manera en la que se está levantando y en la fiabilidad de los movimientos. Aún así hay cositas que seguir trabajando y mejorando, pero también eh, ya vimos, o sea, el de que al par de días que es algo conseguible, o sea, no es o sea, no es como que estemos aquí en casos súper hipotéticos o sí. utópicos, es algo que se puede trabajar, que no se había tenido la oportunidad, y eso es otro tema, ¿no? Por tema de proximidad, porque los cambios que hicimos fueron sutiles, que por ejemplo en el caso de la sentadilla se requieran cambios un poquito más sustanciales, y ya estamos en eso. Sí, que, pues por ejemplo, para los que no tenían contexto, pues en la sentadilla hemos tenido muchos problemas. Infinitos. Sí, de Infinitos. bastante tiempo, entre operaciones, entre algunas lesiones, y pues no habíamos podido cambiar cosas y obviamente mi sentadilla dio cambios para poder expresar fuerza de una forma en la cual yo no sintiera dolor y eso pues lo haces tantas veces que pues ahora necesitamos corregir esa parte. Ujú. Pero ya vemos que es posible. Obviamente, quizá nos tome algo de tiempo. Habrá que ver cómo se comporta la fuerza en ese camino de intentar como terminar de corregir. Porque es probable que de principio no se termine de sentir bien o quizá fuerte. Pero, pues bueno, o sea, creo que es un camino que vale la pena recorrer porque a día de hoy creo que en general la temática era que llegábamos fuertes, pero como que tu técnica actual no te permite expresarlo Sí. realmente. Y es algo que, o sea, vamos, si hay un cuello de botella tan evidente, por más que cueste trabajo deshacerlo, pues yo creo que vale la pena. Sobre todo porque no es como que esperemos que esta sea nuestra última compe, ni el siguiente año, ni al otro. Entonces, pues bueno, si es que eso hacia largo plazo nos va a llevar a poder estar ahí, pues lo vamos a hacer. Ya sabemos más o menos hasta qué números probablemente tendríamos que estar buscando. eh, y no suena tan descabellado, la verdad. O sea, no nos suena tan loco. Así que creo que eso más o menos cerraría la parte de la competencia. Algo que se me hizo chistoso. Que bueno, es un poco más quizá fuera de la competencia, pero es parte de que ya estando aquí, a diferencia del mundial, es como que todos se ofrecen reconocimiento Ujú. uno al otro.
Que en el mundial pues siempre ves, pues no sé, algún random, por así decirlo. Que nosotros también fuimos random alguna vez, ¿no? Sí. Pero ya aquí es como que de alguna manera todos saben lo que cuesta. Sí. Por más que alguien esté peleando por primero o último, no importa. Ujú. Pero sí, a mí me dio gusto ver como la interacción de otros atletas con Gaby, hasta de otros entrenadores y es bonito. No sé cómo lo sentiste tú. Sí, o sea, la verdad se siente muy bien que, pues, por ejemplo, atletas que tú notabas antes y desde siempre, ahora ellos te notan a ti. O sea, yo y antes de empezar a competir llegó y nos dio la mano a todos y nos deseó éxito cuando estábamos ahí a punto de calentar, o sea, con cada uno de los atletas. Entonces, también ya me toca que Erickson o Kiota, sí, y Clinton también me ubiquen. Y pues, o sea, pues la verdad la relación con ellos, pues es como que no es de malvibrosa ni nada Es así, cordial. sino es cordial, exactamente. O sea, te deseo lo mejor y ya, o sea, Pero un también es ambiente una sano. cordialidad que se gana, por así Sí, decirlo. sí, o sea, te ven como un contendiente y también ahorita, pues, por ejemplo, platicando con Jonathan que se acercó y pues, o sea, empecé a platicar con él y de que no, es que tu bench press está muy bien y tu deadlift también, hay que empezar a trabajar la squad, incluso me dio tips de que yo empecé a mejorar mi squad de tal forma, entonces la interacción con ellos es de, o sea, somos atletas que compiten en la misma categoría, pero yo no descarto el hecho de te voy a dar un consejo o viceversa, ¿no? Ajá. Entonces esa parte se siente bien y obviamente que los entrenadores de ellos ya te empiezan a ubicar. Entonces, esa parte está padre. Sí, la verdad, muchas cosas positivas de la parte de la competencia. Y pues bueno, ya vivimos esto, ya les platicaremos en el siguiente video toda la parte del viaje, de lo que son los Juegos Mundiales como evento más allá del Power, l- probablemente más loco aún que la competencia en sí, Sí. eh, pero ya les platicaremos. De momento, pues esto fue la competencia. Esperemos que no sea esto nuestros últimos Juegos Mundiales. Ujú. Tenemos 3 años para poner un total que nos clasifique de vuelta y pues ya estamos trabajando en eso desde ahorita. Y obviamente la siguiente vez que nos paremos ahí, si es que lo logramos, pues va a ser intentando mejorar la versión, que ya de por sí esta versión fue competitiva y esperemos que la siguiente sea más. Y también esperemos que la siguiente vez que estemos aquí no estemos solos, Sí. que tengamos más Pónganse las compatriotas. pilas porque Armando y yo no queremos venir solos. Sí, así que plazas abiertas para los Juegos Mundiales 2029. Sí, el que se ponga más pilas, aquí vamos a estar. Así es. Así que aquí dejamos este. Sería todo y adiós. Bye. Bienvenidos a su cápsula hablando con mi papá, el Armando. Esta va a ser una cápsula colaborativa. Sí. Entonces, a ver, vamos a introducir esto. No sé, tú eres el que siempre habla frente a las cámaras. Yo soy el que se. Ok. Hola. Hello.